Saludos, Dios les bendiga a todos. Les habla Ramón Luis Molina. Voy a estar hablando sobre el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Últimamente, a través de las redes, estoy viendo muchos videos concernientes a la resurrección de Cristo y las diferentes opiniones que hay en cuanto a la resurrección de Jesucristo. No entiendo por qué tanta controversia, porque el capítulo 2 de Juan es explícito y claro en cuanto a la resurrección de Jesucristo se refiere. Fíjese cómo dice en el capítulo 2, el versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Naturalmente, Jesús estaba en Jerusalén, se estaba celebrando la Pascua, y halló en el templo pues la venta de muchas cosas y reprendió a los que estaban allí. Y entonces declaró que aquel lugar es la casa de su padre, y ellos lo habían convertido en un mercado. Y es ahí que entonces, al ver los judíos la actitud de Jesús, le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? O sea, ¿cuál es la señal que tú nos das ya que estás haciendo estas cosas? Que eres el Hijo de Dios y que el templo es casa de tu Padre. Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Traducido del original al español dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Naturalmente este verbo puede significar, según el concepto entre ellos, soltar, desatar, destruir o deshacer. Pero conforme al pasaje, que es un modo imperativo, es decir, un mandato, destruyan este templo. Jesús le dijo: destruyan este templo o deshágalo. Fíjese que la labor de destruir el templo o deshacerlo no era Dios el que lo iba a destruir, ni era Dios el que lo iba a deshacer. El mandato se le dio a los líderes religiosos, a los judíos. De manera que en este contexto de Juan 2:19, que dice, Jesús se está refiriendo de manera metafórica a su propio cuerpo como el templo, que será destruido, es decir, bajo la crucifixión, la muerte de Cristo. El mandato de destruir el templo fue a los líderes religiosos. Y entonces él da a entender que ustedes lo destruyen, pero yo lo resucitaré al 3er día. Así que por tal razón la traducción del español destruyan es adecuada a este caso, ya que refleja el sentido de desmantelar o acabar con algo. Así que Jesús le dice eso. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ahora fíjense, es bien importante entender que hay una narrativa aquí que vamos a ver en el 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Él no se estaba refiriendo al templo que existía y que fue construido en tanto tiempo, sino que ellos iban a destruir. Naturalmente no se refería al templo, porque los judíos jamás iban a destruir al templo. Ahora él se está refiriendo a su propio cuerpo, mas él hablaba del templo, pero de su cuerpo, como un templo. Ahora, esta narrativa es bien importante que entendamos
que fue añadida por el autor del Evangelio de Juan. No parece ser algo que Jesús haya dicho en ese momento, sino un comentario posterior del evangelista para explicar a los lectores lo que Jesús quiso decir en el versículo 19. Con esto lo que quiero decir es que cuando Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, y ellos le dicen, mire, ese templo en 46 años fue construido y tú lo vas a destruir y tú lo levantarás en 3 días. Noten también que los judíos no se refirieron a la primera parte del contenido de lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo, destruyan este templo. Pero ellos no hablaron del concepto de destruir, porque fue hacia ellos que iba la acusación, destruyan este templo. Pero ellos dijeron, respondiendo ellos le dijeron, y tú en 3 días lo levantarás, el templo. Ahora fíjense, el concepto, más él hablaba del templo de su cuerpo, es algo que Jesús no lo dijo en el momento. Jesús dijo, destruyan el templo y yo en 3 días lo levantaré. Ahora, no parece ser algo que haya dicho en ese momento, sino un comentario posterior del evangelista Juan para explicarnos a los que íbamos a leer luego la inspiración qué quería decir el versículo 19. ¿Sabes? ¿Qué templo se refería a Jesús? De manera que cuando Juan da la explicación en el versículo 21, no aparece como una cita directa de Jesús, sino como una explicación ofrecida por el narrador. Esto se evidencia por la transición del modo explicativo. El autor usa un verbo como hablaba. Mire cómo dice. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuándo fue que los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron? Pues cuando Jesús resucitó. Ellos comprendieron que cuando Jesús dijo, destruyan el templo, yo lo voy a levantar en 3 días, en ese momento Jesús no dijo que se refería a su cuerpo. Pero posteriormente, cuando Jesús resucita al 3er día, después de haber sido destruido, muerto, matado, entonces los discípulos se acordaron lo que él había dicho y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué fue lo que Jesús había dicho? Ustedes destruirán el templo, lo van a destruir, pero yo voy a levantarlo al 3er día. Es decir, que esto muestra que los discípulos no entendieron la palabra de Jesús en el momento, porque Jesús no fue el que citó, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Eso fue una referencia que el narrador después pone. Ahora, ¿qué quiere decir? Cuando Jesús resucita, los discípulos entendieron en ese momento de la resurrección lo que Jesús había dicho. Solo después de la resurrección pudieron comprenderla plenamente. El autor, escribiendo desde esa perspectiva posterior, está clarificando lo que Jesús quiso decir para sus lectores. Es decir, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que él se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. De hecho, Juan acostumbraba en sus escritos a dar conceptos así, narrativos, para explicar lo que estaba ocurriendo. De manera que la expresión de Juan de 2:21, mas él hablaba del templo de su cuerpo, no parece ser una declaración hecha en el momento de los eventos, sino una interpretación posterior escrita por el autor en el Evangelio de Juan, para clarificar el significado de las palabras de Jesús. Ahora, en el 2:22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho.
Cuando resucitó de entre los muertos, fue que sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron las escrituras y lo que Jesús dijo. De hecho, posiblemente algunas de las escrituras fueron escritos referentes a la resurrección, como el Salmo 16:10, Jonás 1:17. Ahora, la relación de los discípulos con Jesús, experimentaron la muerte de Jesús, que fue la destrucción del templo, pero 3 días después, el domingo, resucitó de entre los muertos. Y es ahí cuando Juan, porque deben de entender que el Evangelio de Juan no fue escrito en el momento que está ocurriendo el evento. O sea, Juan se cree que escribe en el año después 70, 90 después de Cristo, lo que habían pasado 30 o 40 años cuando Juan escribe el Evangelio. Y Juan, escribiendo el Evangelio, posteriormente a este evento, dice que él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando ellos lo vieron resucitar de entre los muertos y las diferentes apariciones, por ejemplo, cuando ellos van al sepulcro no encuentran a Jesús, pero también dicen que los lienzos estaban sueltos y el sudario estaba puesto en una esquina, lo que indica que el cuerpo se le quitó el sudario y los lienzos, pero no estaba el cuerpo. Si hubiera sido un asalto o un robo, se han llevado el cuerpo envuelto en los cilicios, pero no. Allí ellos encontraron que la tumba estaba vacía. Posteriormente se le presenta a los discípulos y le dice, mira, yo soy. Y naturalmente, lo que muchos no están entendiendo ni comprenden acerca de la resurrección de Jesucristo es que en Jesús se cumple lo que él prometió como primicias de la resurrección. Eso lo dice Pablo claramente en Tesalonicenses y en Corintios capítulo 15. Cuando Pablo está hablando, dice, yo quiero que ustedes entiendan que carne y sangre no heredará el reino de Dios. Entonces, enseguida hay unos que cogen ese texto, no ven los contextos y llegan a una conclusión. Ve que sangre y carne no puede entrar al cielo. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que está diciendo es que en nuestro estado natural, actual, carne y sangre no puede entrar al reino de los cielos. Porque si nosotros subimos hacia el cielo en la primera ambiente de la atmósfera, ahí nos vamos a destruir. Ahora, él dice, les voy a decir un misterio. Esto es bien importante que ustedes sepan. ¿Cuál es el misterio? Bueno, el misterio es que lo mortal se va a vestir de inmortalidad y lo corrupto se va a vestir de incorrupción. Porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corrupto se vista de incorrupción. Pablo lo que está diciéndonos es que en la resurrección el cuerpo de Cristo recibió una transformación. Fíjense que no es que Cristo resucitó en un espíritu, no, porque si resucita como un espíritu, primero no hay resurrección, porque resurrección es volver a la vida lo que murió. Segundo, que según el concepto de algunos grupos religiosos, una persona es simplemente humana y no tiene un espíritu con conciencia de ser que sale después de la muerte. Así que no pudo salir como un espíritu porque era un cuerpo, y basado en los criterios que ellos argumentan, un espíritu, ¿verdad?, que no tiene el ser humano, no puede salir del ser humano si no hay un espíritu. Y la otra cosa es que cuando el hombre muere, cesan sus pensamientos y muere todo en el ser humano. Ahora, Jesús está hablando de que el cuerpo, que es mortal, que es corrupto, va a recibir una
transformación. Transformación está relacionado con el mismo cuerpo. Ese cuerpo que es mortal recibe una transformación y pasa a ser un cuerpo inmortal. Ese cuerpo que es corrupto pasa a ser incorruptible. Y ya ese ser no es un ser mortal, porque recibe la bendición de la vida eterna. Eso es también lo que Pablo dice en Tesalonicenses cuando habla de la venida de Jesucristo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ve? Los muertos que son en Cristo, que están en los sepulcros, que están en diferentes lugares, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque nosotros seremos transformados. Los vivos serán transformados. ¿Qué va a ser transformado? Pues el cuerpo mortal a inmortalidad y el cuerpo corrupto a incorruptible. Y los muertos resucitarán bajo la semilla que se sembró. Un árbol que nace tiene una semilla. Sin semilla no nace ese árbol. Y en la resurrección la semilla es de los que murieron. No sale el mismo árbol, pero sale de la semilla que murió. La transformación hace que esos cuerpos sean cuerpos espirituales. Yo oigo por ahí mucha gente hablando y yo personalmente no entiendo lo que ellos quieren decir. Por ejemplo, que Cristo tenía un cuerpo, que era un cuerpo de espíritu, que era un espíritu. Los espíritus no tienen cuerpo. Los espíritus son espíritus. Y los que resucitan son cuerpos que pasan por una transformación y son cuerpos espirituales. Esos sí son cuerpos espirituales. Pero los espíritus son espíritus, no tienen cuerpo. Y entonces nosotros seremos transformados los vivos y los muertos serán resucitados. Es claro y es bien comprensible que si un cuerpo pasa por una transformación de la índole que le estoy diciendo, ese cuerpo no tiene unas limitaciones que tenía antes. Ahora ese cuerpo es un cuerpo espiritual. Y como espiritual tienes unas habilidades y unas apariciones que son diferentes a como era el cuerpo natural. Ahora es un cuerpo espiritual. No es de asombrarnos que un cuerpo con esa transformación de ser un cuerpo espiritual lo veamos y se nos haga difícil reconocerlo. Por ejemplo, nosotros siempre estamos en una transformación. Nosotros cambiamos constantemente. Cuando somos niños somos de una manera, cuando somos adolescentes somos de otra manera, cuando somos jóvenes somos de otra manera, cuando somos adultos somos de otra manera y cuando llegamos ancianos somos de otra manera. No somos diferentes personas, es la misma en un proceso de cambios. Ahora, imaginen una transformación tan poderosa de un cuerpo mortal recibiendo inmortalidad, de un cuerpo corrupto recibiendo incorrupción. Es un cuerpo transformado, es un cuerpo espiritual. Y eso es lo que el apóstol habla y Jesús habla. Cuando Jesús apareció, a veces no lo conocían, pero es un cuerpo espiritual. Ahora no es el mismo cuerpo con las limitaciones antes, ahora es un cuerpo espiritual. De hecho, en Filipenses 3:21 dice que Jesús, Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder en el cual puede también sujetar todas las cosas a sí mismo. Fíjese, transformar nuestro cuerpo de humillación mortal e inmortal para que sea semejante al cuerpo de su gloria, inmortal, incorruptible. ¿Cómo lo hace? Con el poder que tiene para hacer las cosas. De manera que este versículo promete a los creyentes que tendrán un cuerpo similar al que Jesús
tuvo la resurrección. Pablo habla en 1 Corintios, dice, se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Está hablando del cuerpo, no está hablando de un espíritu, porque un espíritu no tiene cuerpo. Además, los espíritus no mueren. Eso lo puede buscar en Lucas. No sé si es el capítulo 16, versículo 20. Los espíritus no mueren. Hay gente enseñando cosas que la Biblia no enseña. ¿Sabe? Usted nunca va a ver en la Biblia un espíritu que haya muerto. Ni un espíritu de ángel, ni un espíritu de demonio, ni un espíritu de diablo. Ninguno ha muerto. Porque los espíritus no mueren. Así que la tumba estaba vacía. Tuvo la victoria sobre la muerte y el pecado. Cumplió las escrituras. Entonces hubo una unión entre lo físico y lo espiritual. Y la resurrección de Jesús muestra que Dios no solo redime al ser humano, sino también el cuerpo físico del ser humano lo redime. Hay testimonio de la tumba estaba vacía. Los enemigos dijeron que se lo robaron. No, no se lo robaron. El que iba a destruir el templo eran los líderes religiosos. El problema no era destruir el templo. El problema era que él iba a resucitar el templo, no importa lo que le hicieran al cuerpo. Él lo iba a resucitar y él lo hizo. Resucitó. No fue un robo. Fue una realidad. El cuerpo resucitado de Jesús es físico, un cuerpo espiritual transformado. Es el cuerpo que recibirán los creyentes. La tumba está vacía. La resurrección es corporal. Ahí lo dice. Resucitará el templo de su cuerpo. Y eso lo dijo Juan 30 o 40 años después. Que el templo del cuerpo era el que iba a resucitar. Y ellos lo vieron. Por eso él lo confirma 30 años después. Esa confirmación no la dio Jesús, que iba a resucitar el templo de su cuerpo. Eso lo dio los discípulos porque lo vieron. Y estuvieron testificando de esa resurrección. Si los cuerpos no resucitan y Cristo el cuerpo no resucitó, vana es nuestra fe, somos hallados falsos testigos. Si el ser humano está compuesto simplemente, como dicen estos grupos religiosos, de un cuerpo mortal que no tiene, o un alma, un espíritu con conciencia de ser, y ese ser muere, dice que se olvidan todos sus pensamientos y todo se olvida. ¿Qué se va a resucitar? No hay resurrección. Bueno, les dejo con esto. Espero que hayan entendido. Dios les bendiga y nos veremos en el próximo video.